Isen Marsal, una estrella en ascenso en el mundo de la tecnología y un feroz defensor de la justicia social, está a punto de pronunciar el discurso más importante de su carrera. Pero un incidente humillante en el aeropuerto enciende un movimiento que va mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Lo que comienza como un control de seguridad de rutina se convierte en un acto de discriminación flagrante, descarrilando el futuro cuidadosamente planeado de Isen y provocando una protesta nacional. A medida que Almohadilla Cleares Quiesecualrights gana impulso, Isen se ve empujado a la luz pública nacional, confrontando no solo el racismo sistémico incrustado en los viajes aéreos, sino también las sombras oscuras de su pasado. Su antiguo rival de la escuela secundaria, Jonathan Wells, ahora un poderoso director ejecutivo de una aerolínea, se encuentra en el centro de esta controversia, listo para sabotear la lucha de Isen por la justicia. A medida que Isen profundiza, descubre un secreto impactante que une a sus familias, uno que convierte esta batalla corporativa en algo profundamente personal. La búsqueda de justicia de Isen expondrá la corrupción que recorre la industria de las aerolíneas o los secretos del pasado volverán para enterrarlo. En una apasionante batalla de resiliencia y redención, Isen debe decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para recuperar tanto el legado de su familia como el futuro de innumerables personas que han sido silenciadas. Clear Skies, Hidden Shadows es una fascinante historia de raza, poder y venganza personal que plantea la siguiente pregunta: cuando la verdad finalmente salga a la luz, ¿prevalecerá la justicia? El sol se filtraba a través de las altas ventanas del elegante condominio de Miles Turner en el centro de la ciudad. Estiró los brazos, con una sonrisa confiada en los labios mientras revisaba su teléfono. La notificación parpadeó: vuelo a San Francisco, discurso inaugural de la Tech Summit, 2 p.m. Hoy era un día importante. Este discurso impulsaría su ya exitosa carrera al siguiente nivel, consolidando su lugar como líder en la industria tecnológica y como defensor de la diversidad. Elegantemente vestido con un traje azul marino a medida, Miles se dirigió a la cocina, donde se sirvió una taza de café. Su teléfono vibró. Era Lisa Grant, su estratega de redes sociales y aliada cercana. ¿Listo para el gran día?, preguntó, con su voz brillante por el altavoz. He estado esperando Lisa. Estoy encerrado, respondió Miles, mientras tomaba un sorbo de café. Este discurso lo es todo. No se trata solo de tecnología, se trata de mostrarle al mundo lo importante que es la inclusión. Lisa se rió entre dientes. Por eso te pagan tanto dinero. No olvides tuitear antes de salir. Tenemos que asegurarnos de que todo el mundo esté mirando. Ya lo tienes todo bajo control, ¿no? Preguntó Miles con una sonrisa. Por supuesto. Solo dame una señal cuando estés listo. Hagamos que sea tendencia. Al colgar, Miles miró una foto enmarcada en la repisa de la chimenea, una vieja foto de la escuela secundaria de él y algunos compañeros de clase. Una cara se destacaba: Marcus Dean. Habían pasado años desde que Miles había pensado en su antiguo rival. El recuerdo todavía le dolía. Marcus siempre había tratado de eclipsarlo, pero Miles había salido victorioso. El pasado había quedado atrás ahora, o eso creía. Miles llegó al aeropuerto internacional O'Hare con tiempo de sobra, deslizándose entre las bulliciosas multitudes con la tranquila confianza de alguien que había hecho esto miles de veces. Mientras se acercaba a seguridad, colocó sus zapatos, reloj y computadora portátil en un contenedor de plástico. La cinta transportadora zumbaba mientras sus pertenencias avanzaban. Pase por aquí, señor, dijo un oficial de la TSA, indicándole a Miles que se hiciera a un lado. Miles frunció el ceño, acostumbrado al escrutinio adicional. Su identificación y tarjeta de embarque fueron revisadas, y luego revisadas 2 veces. ¿Todo bien?, preguntó, tratando de mantener un tono tranquilo. El oficial apenas lo miró. Revisión aleatoria. No era la primera vez, y no sería la última. Mientras el oficial lo cacheaba, Miles no pudo evitar notar la facilidad con la que los pasajeros a su alrededor, en su mayoría blancos, pasaban por el control de seguridad sin apenas mirarlo 2 veces. Apretó los puños, pero mantuvo la calma. Sabía que no debía hacer una escena.
Cuando finalmente terminó la revisión, Miles recogió sus cosas y caminó hacia las puertas de embarque, dejando el incidente en un segundo plano. Ya estaba acostumbrado a eso, aunque nunca se volvió más fácil. En la puerta, Miles le entregó su boleto de primera clase y su identificación a la azafata, una joven que lo miró brevemente antes de volver a su pantalla. Frunció el ceño y luego volvió a revisar su identificación. ¿Hay algún problema?, preguntó Miles. Un momento, señor. Su documentación parece incompleta, respondió rotundamente, sin molestarse en mirarlo a los ojos. ¿Incompleta? Eso no puede ser correcto. Miles se inclinó hacia adelante, con el pulso acelerado. Viajo todo el tiempo. Todo debería estar en orden. La mujer miró nerviosamente la creciente fila detrás de él. Por favor, hágase a un lado, señor. Confundido, Miles hizo lo que le pidió. Algunos otros pasajeros lo miraron con sospecha mientras pasaban con facilidad. Pronto apareció un guardia de seguridad, seguido por un supervisor. La frustración de Miles aumentó cuando repitieron la misma rutina, examinaron su identificación, lo escrutaron como si fuera una especie de criminal. Esto tiene que ser un error, dijo Miles, intentando mantener la voz tranquila, aunque le costaba mucho no perder la calma. He volado decenas de veces y nunca he tenido ningún problema. El supervisor habló finalmente, aunque su tono era brusco. Estamos revisando esto en nuestro sistema, pero tendrá que esperar. Miles observó impotente cómo pasaban los minutos y el proceso de embarque continuaba sin él. Era humillante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el supervisor le devolvió los documentos con una regañadientes: parece que está libre. Disculpas por las molestias. Pero el daño ya estaba hecho. El vuelo de Miles ya se estaba alejando de la puerta de embarque. Sentado en la estéril sala de espera del aeropuerto, Miles miró fijamente a los aviones que rodaban fuera de la ventana. Todavía podía sentir las miradas, los susurros. Su teléfono vibró y apareció un mensaje de su amigo Jordan: ¿cómo te fue? Miles suspiró profundamente antes de escribir: no lo logré. Un desastre en el aeropuerto. Otro incidente de discriminación racias. Unos momentos después, Jordan llamó. Hombre, ¿qué pasó? Miles contó la historia, cada palabra lo llenaba de más frustración. Fue simplemente descarado. Les mostré mi identificación una y otra vez, pero no me dejaron abordar. Todos los demás simplemente pasaron. Esto no puede seguir pasándote, Miles. Necesitamos hacer correr la voz, dijo Jordan, con voz firme. Miles vaciló. No lo sé, hombre. ¿Qué va a cambiar? Mucho. Ahora tienes la plataforma. La gente necesita ver lo que está pasando. No se trata solo de ti, es más que eso. Publica sobre ello. Usa tu voz. Las palabras de Lisa de antes resonaron en la mente de Miles. Después de una larga pausa, finalmente dijo: está bien, hagámoslo. Sacó su teléfono y comenzó a escribir, sus dedos volando por la pantalla. En cuestión de minutos, el tuit estaba publicado: denegado el embarque hoy sin motivo. El perfil Racias está vivo y coleando en los viajes aéreos. Almohadilla identidad denegada. En una hora, la publicación se había vuelto viral. Los retweets, los comentarios y el apoyo se arremolinaron a medida que otros compartían sus propias historias de discriminación. El hashtag comenzó a ser tendencia y pronto, los medios de comunicación comenzaron a comunicarse. Miles miró la pantalla, sintiendo una mezcla de reivindicación e inquietud. Esto estaba lejos de terminar. Mientras tanto, en una elegante sala de juntas en la sede de Skyline Airlines, Marcus Dean estaba sentado en una reunión revisando los últimos informes de relaciones públicas. Apenas prestó atención hasta que un nombre le llamó la atención: Miles Turner. Su antiguo rival de la escuela secundaria. Señor, dijo su asistente, este incidente con Turner está ganando terreno en línea. Se está convirtiendo en una pesadilla de relaciones públicas.
Nos está acusando de discriminación racias. Marcus sonrió, y los recuerdos de su rivalidad en la escuela secundaria volvieron a la superficie. Miles siempre lo había eclipsado en ese entonces, pero ahora tenía la sartén por el mango. Este era su territorio. Déjame manejar esto, dijo Marcus, con un tono que destilaba desdén. Emitiremos una declaración negando cualquier irregularidad. No podemos dejar que piense que tiene algún poder sobre nosotros. Mientras Marcus se reclinaba en su silla, no pudo evitar sentir un destello de satisfacción. Miles Turner estaba haciendo ruido, pero se aseguraría de que no fuera más allá. En una elegante sala de juntas en lo alto de la ciudad, Marcus Dean estaba sentado frente a los principales ejecutivos de la aerolínea, con una carpeta de actualizaciones de relaciones públicas en sus manos. La sala estaba tensa. La directora ejecutiva, Janet Marshall, estaba sentada a la cabecera de la mesa, con su cabello plateado perfectamente peinado, su expresión ilegible mientras escaneaba los informes. «Explícame por qué está sucediendo esto», exigió, arrojando una tableta con los últimos titulares sobre la mesa. El artículo decía, la discriminación racias en Skyline Airlines genera indignación, _Identity de Niet se vuelve viral. Marcus se aclaró la garganta, inclinándose hacia adelante. Subestimamos hasta dónde llegaría esto. Miles Turner tiene una plataforma y la está usando. Janet arqueó una ceja. Me dijiste que esto se olvidaría. Está sacando provecho del incidente, respondió Marcus, con voz mesurada, pero con un tono cortante. Podemos restarle importancia. Emitir una disculpa no formal. Algo así como, lamentamos las molestias y estamos revisando nuestros procedimientos. La gente lo olvidará en una semana. Janet lo estudió durante un largo momento antes de hablar. Esto no es solo una noticia local, Marcus. Esto es nacional ahora. Estamos lidiando con más que la ira de un hombre, estamos lidiando con un movimiento. Marcus sintió un destello de frustración. Necesitamos controlar la narrativa. Déjame manejar esto. Asegúrate de hacerlo, dijo Janet con frialdad. No podemos permitirnos perder el control. Marcus asintió, pero por dentro, sus pensamientos se agitaban. Él lo controlaría. Miles Turner no volvería a sacar lo mejor de él. De vuelta en su oficina, Miles miró la pantalla de su computadora, viendo que el hashtag #Identity de Niet seguía siendo tendencia. Miles de personas compartían sus historias, agregando leña al fuego que él había iniciado. Pero no todas las respuestas eran de apoyo. Su teléfono vibró. El nombre de Lisa apareció en la pantalla. ¿Ves esto?, preguntó tan pronto como él contestó. Sí, lo soy, dijo Miles, mientras revisaba los comentarios. Entre los comentarios que lo apoyaban había acusaciones, Miles solo busca atención, otra reacción exagerada, y, tal vez esté exagerando para seguir siendo relevante. La gente dice que estoy usando esto para impulsar mi carrera, murmuró, con frustración en su voz. Lisa suspiró. Sabías que habría una reacción negativa. La gente odia cuando alguien hace olas. Lo importante es que estás haciendo algo más grande que tú mismo. No dejes que la negatividad te afecte. Sabía que esto sería difícil, admitió Miles, pero es diferente cuando es personal. Los medios lo están tergiversando. No ven el problema más importante. Entonces sigue haciéndoles verlo, dijo Lisa con firmeza. Ahora tienes una audiencia. No te eches atrás. Miles asintió, aunque un gran peso se instaló en su pecho. Había puesto su carrera en juego y ahora no había vuelta atrás. Más tarde esa noche, Miles se sentó en la sala de estar de su hermana Rachel. La acogedora calidez de su apartamento contrastaba con la tormenta que se arremolinaba afuera en los medios. Ella le sirvió café a ambos y se sentó frente a él, con expresión seria. ¿Estás bien?, preguntó, empujando una taza hacia él. Estoy bien, dijo Miles, aunque su voz carecía de convicción. Solo estoy lidiando con todo esto. No pensé que explotaría así.
Rachel tomó un sorbo de café, con los ojos pensativos. Ahora tienes una plataforma, Miles. Has estado luchando por la diversidad y la inclusión en la tecnología durante años. Esto no es muy diferente, excepto que ahora, el foco está sobre ti. La gente está observando cómo lo manejas. Miles se reclinó, frotándose las sienes. Y algunos de ellos piensan que estoy haciendo que esto sea sobre mí. Rachel negó con la cabeza. Eso es lo que siempre dicen cuando desafías al sistema. Lo importante es que sigas presionando. No puedes dejar que esto se convierta en otro destello de las redes sociales. No sé qué más hacer, admitió, ahora con voz más tranquila. Podría perderlo todo por esto. Rachel se inclinó hacia adelante, con una mirada intensa. No se trata solo de ti. Se trata de los innumerables otros que se han enfrentado a lo que tú enfrentaste en ese aeropuerto. Ahora eres su voz, te guste o no. Miles la miró, absorbiendo sus palabras. Entonces, ¿qué hago? Defiéndete, dijo Rachel, con un tono de acero. Y si quieres, te ayudaré. Podemos demandarlos. Los casos de discriminación racial son difíciles de ganar, pero con la atención que tiene es posible que tengas una oportunidad. Miles miró fijamente su café. Una demanda. La idea era abrumadora, pero también era una oportunidad de hacer algo real. Lo pensaré. No tienes mucho tiempo para pensar, dijo Rachel. Ahora te perseguirán con más fuerza. Prepárate. Mientras tanto, en Skyline Airlines, Marcus estaba sentado en su escritorio, mirando un mensaje de su equipo. La reacción iba en aumento y Miles seguía siendo tendencia. Tenía que actuar rápido. Su asistente llamó a la puerta y entró en la habitación. Señor, hemos redactado una respuesta. Una disculpa formal, como usted sugirió. Olvídense de eso, dijo Marcus, con la mandíbula apretada. No nos disculparemos. El asistente vaciló. Pero señor, la Junta. Dije que lo descarten, espetó Marcus. Emitimos una declaración sobre nuestro compromiso con la diversidad y la inclusión. Enmarcamos esto como un malentendido. Un incidente aislado que no refleja los valores de nuestra empresa. ¿Y qué pasa con Miles Turner? Preguntó el asistente, moviéndose nerviosamente. Marcus entrecerró los ojos. Lo socavamos. Investiguemos su pasado. Encontremos algo que podamos usar. Lo pintaremos como alguien que solo busca atención. El asistente asintió y rápidamente salió de la habitación, dejando a Marcus solo con sus pensamientos. Sabía exactamente cómo tratar con personas como Miles, personas que pensaban que podían desafiar el sistema y ganar. Esto era personal. Miles siempre había sido el chico de oro, incluso en la escuela secundaria. Pero no esta vez. Marcus tenía el poder ahora. La noche siguiente, Miles se encontraba en un estudio de televisión elegante y bien iluminado, preparándose para una entrevista en vivo. Se suponía que el debate abordaría la creciente controversia en torno a la discriminación racial en la industria de las aerolíneas, pero Miles sabía que el verdadero objetivo era él. Mientras las cámaras rodaban, el presentador sonrió y comenzó el segmento. Esta noche, hablaremos con el empresario y defensor de la justicia social Miles Turner, cuya reciente publicación viral desencadenó el movimiento Almohadilla Identity Denied. Miles asintió, manteniendo la expresión tranquila. Sabía que el tono estaba a punto de cambiar. El presentador continuó, algunas personas te llaman héroe, mientras que otras dicen que estás usando este incidente para llamar la atención. ¿Qué les dices a esos críticos? Miles respiró hondo. No se trata de mí. Se trata de un patrón de discriminación que las personas de color enfrentan todos los días, especialmente en espacios públicos como los aeropuertos. Esto es más grande que un incidente. ¿Pero no crees que esto podría haberse manejado en privado?, preguntó el presentador, inclinándose hacia adelante. ¿No se podría haber resuelto esto sin convertirlo en una conversación nacional?
Miles miró directamente a la cámara, con voz firme. Hemos estado manejando las cosas en privado durante demasiado tiempo. ¿Cuántas veces alguien tiene que experimentar discriminación antes de que se le permita hablar? Se trata de problemas sistémicos. Si no hablamos de ello públicamente, nada cambia. El presentador hizo una pausa, claramente sorprendido por su respuesta. Pero la aerolínea ha declarado que está revisando sus procedimientos. ¿No es eso suficiente? No, no lo es, dijo Miles, con su frustración a flor de piel. Una revisión es pura palabrería a menos que conduzca a un cambio real. Necesitamos políticas que eviten que esto suceda, no solo declaraciones que digan que están comprometidos con la diversidad. El segmento terminó poco después, pero Miles salió del estudio sintiéndose agotado y envalentonado. Había dejado clara su postura, pero el camino por delante solo se iba a volver más difícil. Miles Turner caminaba de un lado a otro de su oficina, con el peso de la situación sobre sus hombros. El hashtag #Identity de Niet había ganado fuerza más rápido de lo que había imaginado, pero ahora parecía que se estaba saliendo de control. Lisa Grant estaba sentada en su escritorio al otro lado de la habitación, escribiendo frenéticamente en su computadora portátil. Necesitamos mantener este impulso, dijo Lisa, sin levantar la vista de la pantalla. Los medios ya están recogiendo esto, y más personas están compartiendo sus historias. Es hora de llevar esto a las calles. Miles dejó de caminar. Sabía que ella tenía razón, pero la idea de una protesta lo sentía abrumador. Lo que comenzó como un momento de humillación ahora se estaba convirtiendo en un movimiento. Era más grande que él. Lo entiendo, suspiró, pero, ¿estamos realmente listos para eso, una protesta, y si las cosas salen mal? Lisa levantó la vista, sus ojos verdes afilados con determinación. Las cosas ya están mal. Esta protesta no es solo para ti, es para todos los que alguna vez han sido perfilados. Necesitamos demostrarle a la gente que no vamos a dar marcha atrás. Miles se apoyó en su escritorio y se frotó las sienes. La idea de salir de la seguridad de las redes sociales era aterradora, pero ya no se trataba solo de él. Está bien, dijo finalmente, hagámoslo. Pero debemos asegurarnos de que sea pacífico. No quiero que esto se convierta en un circo. Lisa sonrió y se puso de pie, agarrando su teléfono. Comenzaré a hacer llamadas. Necesitaremos permisos, altavoces, todo lo necesario. Esto va a ser grande, Miles. Más grande de lo que crees. Mientras Lisa comenzaba a organizar, Miles no podía quitarse la sensación de que algo estaba a punto de cambiar, algo que estaba mucho más allá de su control. La oficina de Marcus Dean en la sede de la aerolínea estaba tensa. Los altos ejecutivos lo habían convocado para discutir la creciente crisis de relaciones públicas, y la atmósfera en la sala de juntas era sofocante. Janet Marshall, la directora ejecutiva de la aerolínea, estaba sentada a la cabecera de la mesa, con el pelo plateado recogido hacia atrás y una expresión fría e ilegible. Esto se está saliendo de control, Marcus, dijo con voz entrecortada. Nos prometiste que esto no se intensificaría, pero aquí estamos. Un movimiento nacional, protestas planeadas, ¿cuál es tu plan para manejar esto? Marcus apretó la mandíbula, su frustración apenas disimulaba. Estamos emitiendo declaraciones y he estado trabajando con el equipo de relaciones públicas para restarle importancia al incidente. Es solo cuestión de tiempo antes de que el público pase página. La mirada de Janet se endureció. ¿Restarle importancia? ¿Crees que una protesta en el aeropuerto es algo que podemos simplemente restarle importancia? Esto es una pesadilla de relaciones públicas y, si explota, es tu cabeza la que está en juego. Marcus apretó más el bolígrafo. Me encargaré de esto, dijo con los dientes apretados. Me aseguraré de que Turner sea neutralizado antes de que esto empeore. Pero mientras decía esas palabras, sintió el peso de su propia venganza apoderándose de él. Ya no se trataba solo de la reputación de la empresa. Era algo personal. Miles estaba sentado en su sala de estar, el brillo de su teléfono iluminaba el espacio.
La voz de su madre crepitaba a través del altavoz. Miles, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres?, preguntó, su tono teñido de preocupación. Esto se está volviendo peligroso. Protestas, atención de los medios. Tienes una familia en la que pensar. Lo sé, mamá, respondió Miles, pasándose una mano por su cabello corto. Pero esto es más grande que yo. Es más grande que todos nosotros. Has trabajado tan duro para llegar donde estás, continuó, su voz ahora más suave. Simplemente no quiero verte perderlo todo. A Miles se le hizo un nudo en el estómago. Entendía su miedo. Había construido su vida desde cero, y ahora sentía que estaba al borde de perderlo todo. No lo perderé todo, dijo, aunque mientras lo decía no estaba seguro de creerlo. Lo hago porque es lo correcto. Si me quedo callado, nada cambiará. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Estamos orgullosos de ti, Miles, dijo finalmente su madre. Solo ten cuidado. Cuando terminó la llamada, Miles se sentó en el silencio de su casa, la enormidad de su decisión lo oprimía. Esta lucha le iba a costar, pero aún no sabía cuánto. Rachel, no sé nada de esto, dijo Miles, reclinándose en la silla frente a su hermana en su abarrotado despacho de abogados. Rachel, siempre tranquila y serena, se ajustó las gafas y se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre el escritorio entre ellos. Esta es nuestra oportunidad, Miles, dijo Rachel, con voz firme. La aerolínea violó tus derechos y debemos exigirles que rindan cuentas. Si no demandamos, ¿qué mensaje transmite eso? Lo entiendo, pero ¿una demanda? Eso es importante, ¿y si perdemos? Rachel entrecerró los ojos. Si no lo intentamos, ya hemos perdido. No se trata solo de ti. Se trata de sentar un precedente para todos los demás que han pasado por lo mismo. No puedes dejar que el miedo te detenga. Miles suspiró y miró por la ventana. La verdad era que tenía miedo. Miedo del sistema legal, miedo del fracaso, miedo de que esta lucha lo consumiera. Está bien, dijo después de una larga pausa. Hagámoslo. Pero tenemos que ser inteligentes al respecto. Rachel sonrió, el tipo de sonrisa que le decía que había estado esperando este momento. No te preocupes, hermanito. Yo me encargo de esto. La multitud reunida fuera del aeropuerto internacional O'Hare era más grande de lo que nadie esperaba. Cientos de personas se mantuvieron en pie en solidaridad, sosteniendo carteles que decían almohadilla Identity Denied y Stop Racias Profiling. Miles estaba de pie al frente de la multitud, con el corazón latiendo en su pecho. Lisa estaba de pie junto a él, megáfono en mano. Estamos listos, dijo, entregándole el micrófono. Haz que se escuche tu voz. Miles respiró profundamente y dio un paso adelante. El mar de rostros se extendía ante él, una mezcla de ira, esperanza y determinación. Gracias a todos por venir, comenzó, con voz firme a pesar de los nervios que se arremolinaban en su interior. Estamos aquí hoy porque lo que me pasó a mí le pasa a demasiadas personas en este país. Es hora de que se detenga. La multitud vitoreó, su energía era palpable. Miles continuó, su voz ganando fuerza a medida que hablaba. No estamos aquí para causar caos. Estamos aquí para exigir justicia. Estamos aquí para decir que la discriminación racial no tiene lugar en nuestra sociedad, ni en los aeropuertos, ni en ningún lugar. Mientras hablaba, notó que un grupo de agentes de seguridad se acercaba por un costado. Su pulso se aceleró. Esto podría salir mal muy rápidamente. Justo cuando terminó su discurso, una voz resonó entre la multitud: dispérsense de inmediato o serán arrestados. La tensión en el aire se espesó. Miles miró a Lisa, quien sacudió la cabeza. No nos vamos a ninguna parte, susurró. Miles se volvió hacia la multitud. Manténganse en paz, gritó. Estamos aquí por la justicia, no por la violencia. Pero la tensión entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad estaba creciendo.
Miles podía sentirla. Y a medida que los agentes avanzaban, las cosas comenzaron a salirse de control. El eco de las sirenas todavía resonaba en los oídos de Miles mientras estaba sentado en el duro banco de la celda de detención de la comisaría. La protesta había ido de mal en peor muy rápido. Lo que comenzó como una manifestación pacífica se había convertido en un caos en el momento en que la seguridad se abrió paso entre la multitud. Miles no esperaba que las cosas se intensificaran de esta manera. Todavía podía ver el miedo y la ira en los rostros de los manifestantes cuando llegó la policía, ladrando órdenes. Lisa había tratado de calmarlos, pero la tensión era demasiado alta. Ahora, allí estaba él, bajo arresto, su rostro en todas las noticias como el líder de lo que rápidamente se estaba tildando de turba rebelde. La puerta de la zona de detención se abrió y Rachel entró a grandes zancadas, su expresión era una mezcla de frustración y preocupación. Miles, dijo, sentándose en el banco a su lado. ¿Qué diablos pasó? No lo sé, suspiró Miles. Se nos fue de las manos. Traté de mantener las cosas pacíficas, pero a la policía no le importó. Querían cerrarnos desde el principio. Rachel se pasó una mano por las trenzas y respiró profundamente. Esto es malo. Los medios están por todas partes. Ya te están incriminando como una especie de agitador. Tenemos que adelantarnos a esto, o todo el movimiento podría colapsar. Miles se frotó las manos, su frustración se desbordaba. Esto no se suponía que pasara. Quería arrojar luz sobre la injusticia, no terminar en una celda de la cárcel. Lo solucionaremos, le aseguró Rachel. Pero primero, tenemos que sacarte de aquí. Ahora estoy trabajando bajo fianza. Cuando Rachel se fue, Miles se miró las manos. El peso del movimiento se sentía más pesado que nunca. Ya no luchaba solo por sí mismo, luchaba por todos los que alguna vez habían sido silenciados. Pero ahora, sentado en esa celda, se sentía más impotente que nunca. Marcus Dean estaba sentado en su escritorio, desplazándose por el aluvión de titulares en su tableta. El arresto de Miles Turner dominaba todos los ciclos de noticias y, por primera vez en días, sintió una pequeña sensación de satisfacción. La narrativa estaba cambiando a su favor. Levantó la vista cuando Janet Marshall, la directora ejecutiva, entró en su oficina con expresión severa. Bueno, Marcus, dijo Janet, cerrando la puerta detrás de ella. Parece que has logrado darle la vuelta a esto, al menos por ahora. Marcus se reclinó en su silla, fingiendo modestia. Solo hago mi trabajo. La protesta se salió de control y tomamos las medidas adecuadas. Los medios se lo están tragando. Janet se sentó y cruzó los brazos. No te pongas demasiado cómoda. Esto está lejos de terminar. Turner es un hombre inteligente y tiene la simpatía del público de su lado. Lo último que necesitamos es que esto sea contraproducente. Lo tengo bajo control, respondió Marcus con suavidad. Seguiremos enfatizando el ángulo de la ley y el orden. A la gente no le gusta el caos. Nos aseguraremos de que Turner sea visto como el instigador, no como la víctima. Janet lo miró con atención. Solo recuerda, no se trata de venganzas personales. Necesitamos proteger a la empresa. Si dejas que tu historia con Turner nuble tu juicio, vamos a tener un problema. Marcus apretó la mandíbula pero asintió. Entendido. Cuando Janet se fue, Marcus volvió la mirada hacia la tableta, observando cómo se desarrollaban las imágenes de la protesta. Esta era su oportunidad de enterrar a Turner de una vez por todas. No iba a permitir que una rivalidad de décadas fuera la razón por la que su carrera se derrumbara. Más tarde esa noche, Rachel estaba sentada en su oficina, con los papeles esparcidos sobre el escritorio. Había pasado horas construyendo el caso, estudiando los estatutos de derechos civiles y los precedentes legales. La discriminación que enfrentaba Miles no era solo un desaire personal, era parte de un problema sistémico más grande, y estaba decidida a demostrarlo. La puerta se abrió con un crujido y Miles entró, luciendo exhausto. La fianza no fue fácil,
pero salí. Rachel no levantó la vista, sus dedos tecleando en el teclado. Necesitamos presentar la demanda lo antes posible. Cuanto más esperemos, más controlan la narrativa. ¿Estás segura de esto? Preguntó Miles, sentándose frente a ella. Ya están dando vueltas a la historia. ¿Y si esto solo añade leña al fuego? Rachel dejó de escribir y lo miró a los ojos. No podemos tener miedo de eso. Te hicieron daño, Miles, y esto ya no se trata solo de ti. Si no luchamos legalmente, aplastarán este movimiento. Lo sabes. Miles se reclinó en su silla, el peso de todo esto presionándolo. No esperaba que llegara tan lejos. Quería un cambio, pero ahora. Sé que es difícil, dijo Rachel, su voz se suavizó. Pero has comenzado algo importante. No puedes dar marcha atrás ahora. Miles asintió, aunque su mente corría con dudas. Confío en ti. Si dices que tenemos que demandarlos, entonces hagámoslo. Rachel lo miró con determinación. Vamos a luchar contra ellos con todo lo que tenemos. De vuelta en casa, Miles se desplomó en su sofá, la tenue luz de su sala de estar no le ofrecía mucho consuelo. Su teléfono vibró a su lado y lo cogió, viendo el nombre de su madre en la pantalla. Dudó un momento, luego respondió. Hola, mamá. Miles, ¿qué está pasando? Su voz estaba cargada de preocupación. Vi las noticias. ¿Te arrestaron? Es complicado, murmuró. La protesta se salió de control y apareció la policía. La voz de su madre se tensó. Estoy preocupada por ti. Esto no es lo que planeaste. ¿Qué pasa con tu negocio? ¿Tu vida? Estás arriesgando todo. Lo sé, mamá, dijo, sintiendo que se le formaba un nudo en la garganta. Pero no puedo parar. Esta lucha es importante. Lo entiendo, respondió ella, pero no quiero verte perder todo por lo que has trabajado. No lo haré, dijo, aunque la incertidumbre en su voz lo traicionó. Su madre suspiró. Ten cuidado, Miles. Por favor. Cuando terminó la llamada, Miles miró el teléfono, el peso de la preocupación de su familia se sumaba a la suya. La tensión estaba creciendo y no solo lo afectaba a él, sino a todos los que lo rodeaban. 2 días después, Miles estaba sentado en su oficina, revisando mensajes cuando su teléfono vibró con un número desconocido. Dudó un momento y luego respondió. ¿Es usted Miles Turner?, preguntó una voz de mujer. Quien pregunta, respondió Miles con cautela. Trabajo para la aerolínea, dijo la mujer. He visto lo que está pasando y necesito hablar contigo. En privado. El corazón de Miles dio un vuelco. ¿Por qué me llamas? Porque tengo información, dijo. Información que podría ayudarte. Documentos internos, correos electrónicos, prueba de que esto no se trata solo de ti. La aerolínea ha estado apuntando a las personas de color durante años, y es más profundo de lo que crees. Miles se sentó más erguido, con el pulso acelerado. ¿Por qué me estás contando esto? Porque está mal, respondió ella. Y porque estoy cansado de ser parte de esto. Encuéntrame, dijo Miles rápidamente. Podemos hablar en persona. Me pondré en contacto contigo, dijo la mujer antes de colgar. Miles se quedó sentado allí un momento, mirando su teléfono. Si esta mujer decía la verdad, podría cambiar todo. Ahora tenía un aliado inesperado, alguien de dentro que podía ayudarlo a exponer las prácticas de la aerolínea. Las apuestas acababan de subir y Miles sabía que el siguiente movimiento podría cambiar el rumbo de esta lucha. Miles caminaba de un lado a otro en su oficina, con las manos apretadas alrededor de su teléfono. La conversación con la denunciante de la aerolínea lo había dejado inquieto. Los documentos internos que ella prometió podrían cambiarlo todo. Había estado debatiendo con Rachel durante días sobre la mejor manera de manejar la información. Es demasiado arriesgado, dijo Rachel desde el otro lado de la habitación, con los brazos cruzados.
Si hacemos público esto ahora, nos atacarán con acciones legales antes de que podamos iniciar la demanda. Lo sé, respondió Miles, con la voz tensa. Pero no podemos quedarnos sentados con esto para siempre. La gente necesita saber la verdad. Rachel suspiró y se acercó a él. La verdad saldrá a la luz. Pero si la filtramos ahora, podría socavar todo lo que estamos tratando de construir. Tenemos que ser estratégicos. Antes de que Miles pudiera responder, Lisa irrumpió por la puerta, con el rostro enrojecido por la emoción. Tengo una idea, dijo Lisa, levantando su teléfono. Podemos publicar esto en fases. Primero dejamos salir un poco de información, lo suficiente para despertar la curiosidad. Una vez que los medios están enganchados, dejamos el resto. Miles levantó una ceja. ¿Quieres que esto se convierta en una campaña de marketing? Exactamente, asintió Lisa. La aerolínea no podrá reaccionar lo suficientemente rápido si controlamos el ritmo de la narrativa. Hemos visto lo rápido que se extendió el movimiento Almohadilla Identity de Nied. Usamos ese impulso. Rachel lo consideró por un momento. Es arriesgado, pero podría funcionar si somos cuidadosos. Miles miró a las dos mujeres. El peso de la decisión flotaba en el aire. Finalmente, asintió. Hagámoslo. Pero nos atenemos al plan. Controlamos la historia. Mientras Lisa se apresuraba a comenzar el proceso, Miles y Rachel intercambiaron una mirada. La batalla estaba a punto de volverse aún más intensa. Marcus Dean estaba sentado en una sala de conferencias estéril, rodeado por el equipo de liderazgo senior de la aerolínea. Su confianza había ido menguando desde que el arresto de Miles había vuelto a inclinar la simpatía del público a su favor, pero había mantenido la fachada de control. Ahora, con los documentos filtrados en los titulares, la junta estaba furiosa. Janet Marshall, la directora ejecutiva, golpeó la mesa con el bolígrafo, su cabello plateado brillaba bajo las luces fluorescentes. Marcus, pensé que habías dicho que tenías esto bajo control. Sí, lo hice, respondió Marcus, con voz tensa. Nadie podría haber predicho que Turner tendría una fuente dentro de la empresa. Estamos lidiando con una filtración interna. No me importa el cómo, espetó Janet. Lo que me importa es el hecho de que nos están arrastrando por el barro en todos los principales medios de comunicación. Perfiles raciales, políticas discriminatorias. Esto es una pesadilla de relaciones públicas. Marcus se movió incómodo en su asiento. Me encargaré de ello. Solo tenemos que restarle importancia a los documentos. Afirmar que fueron sacados de contexto. ¿Fuera de contexto? Janet lo interrumpió. Hemos visto los correos electrónicos. Este es un problema sistémico y ahora está a la vista de todos. Si no te adelantas a esto, tu cabeza será la primera en rodar. La tensión en la sala era palpable. Marcus tragó saliva. Lo arreglaré. Me ocuparé de Turner. Cuando la reunión terminó, Marcus salió furioso de la sala, con la ira hirviendo bajo la superficie. Había subestimado a Miles una vez más, y ahora su carrera estaba en juego. No cometería ese error una tercera vez. La filtración había provocado una tormenta de indignación pública. En las redes sociales, el hashtag #IdentityDeNied volvió a ser tendencia mundial y las historias de discriminación racias en los viajes aéreos inundaron Internet. Miles vio cómo las cifras aumentaban en la pantalla de su teléfono, el apoyo llegaba desde todos los rincones del país. Lo logramos, dijo Lisa, sentada frente a él en su oficina. La gente está escuchando. Ahora es más grande que nosotros. Miles asintió, sintiendo el peso de lo que habían logrado. Esto nunca se trató solo de mí. Se trata de todos los que han pasado por esto. Lisa sonrió, pero luego su rostro se puso serio. Pero no podemos ponernos cómodos. La aerolínea nos atacará con fuerza. Marcus no va a dejar que esto pase. Estamos listos, respondió Miles, con voz firme.
Y ahora, tenemos más que una historia. Tenemos la verdad. En ese momento, Rachel entró con una pila de papeles. Presenté la demanda, dijo, dejando los documentos sobre la mesa. Ahora estamos oficialmente en territorio legal. Se acerca la batalla judicial y debemos estar preparados para una larga lucha. Miles miró los papeles legales, asimilando la realidad de la situación. Estamos listos. Rachel le hizo un gesto tranquilizador con la cabeza. Tenemos un caso sólido. Y con el público de nuestro lado, les costará mucho cerrarnos el negocio. Mientras estaban sentados juntos, el peso del movimiento los oprimía, pero también una sensación de esperanza. Estaban cambiando el rumbo y, por primera vez en semanas, Miles sintió que podían ganar. La tensión de la batalla había hecho mella en la vida personal de Miles. No había visto a su familia en días, demasiado absorbido por el movimiento, las protestas, el frenesí mediático. Pero una noche, mientras estaba sentado solo en su oficina, su teléfono vibró y vio el nombre de su madre en la pantalla. Miles caminaba de un lado a otro en su oficina, con las manos apretadas alrededor de su teléfono. La conversación con la denunciante de la aerolínea lo había dejado inquieto. Los documentos internos que ella prometió podrían cambiarlo todo. Había estado debatiendo con Rachel durante días sobre la mejor manera de manejar la información. Es demasiado arriesgado, dijo Rachel desde el otro lado de la habitación, con los brazos cruzados. Si hacemos público esto ahora, nos atacarán con acciones legales antes de que podamos iniciar la demanda. Lo sé, respondió Miles, con la voz tensa. Pero no podemos quedarnos sentados con esto para siempre. La gente necesita saber la verdad. Rachel suspiró y se acercó a él. La verdad saldrá a la luz. Pero si la filtramos ahora, podría socavar todo lo que estamos tratando de construir. Tenemos que ser estratégicos. Antes de que Miles pudiera responder, Lisa irrumpió por la puerta, con el rostro enrojecido por la emoción. Tengo una idea, dijo Lisa, levantando su teléfono. Podemos publicar esto en fases. Primero dejamos salir un poco de información, lo suficiente para despertar la curiosidad. Una vez que los medios están enganchados, dejamos el resto. Miles levantó una ceja. ¿Quieres que esto se convierta en una campaña de marketing? Exactamente, asintió Lisa. La aerolínea no podrá reaccionar lo suficientemente rápido si controlamos el ritmo de la narrativa. Hemos visto lo rápido que se extendió el movimiento Almohadilla Identity de Nied. Usamos ese impulso. Rachel lo consideró por un momento. Es arriesgado, pero podría funcionar si somos cuidadosos. Miles miró a las dos mujeres. El peso de la decisión flotaba en el aire. Finalmente, asintió. Hagámoslo. Pero nos atenemos al plan. Controlamos la historia. Mientras Lisa se apresuraba a comenzar el proceso, Miles y Rachel intercambiaron una mirada. La batalla estaba a punto de volverse aún más intensa. Marcus Dean estaba sentado en una sala de conferencias estéril, rodeado por el equipo de liderazgo senior de la aerolínea. Su confianza había ido menguando desde que el arresto de Miles había vuelto a inclinar la simpatía del público a su favor, pero había mantenido la fachada de control. Ahora, con los documentos filtrados en los titulares, la junta estaba furiosa. Janet Marshall, la directora ejecutiva, golpeó la mesa con el bolígrafo, su cabello plateado brillaba bajo las luces fluorescentes. Marcus, pensé que habías dicho que tenías esto bajo control. Lo dije, respondió Marcus, con voz tensa. Nadie podría haber predicho que Turner tendría una fuente dentro de la empresa. Estamos lidiando con una filtración interna. No me importa el cómo, espetó Janet. Lo que me importa es el hecho de que nos están arrastrando por el barro en todos los principales medios de comunicación. Perfiles raciales, políticas discriminatorias. Esto es una pesadilla de relaciones públicas. Marcus se movió incómodo en su asiento. Yo me encargaré de ello. Solo tenemos que restarle importancia a los documentos. Afirmar que fueron sacados de contexto.
¿Fuera de contexto? Janet lo interrumpió. Hemos visto los correos electrónicos. Este es un problema sistémico, y ahora está a la vista de todos. Si no te adelantas a esto, tu cabeza será la primera en rodar. La tensión en la sala era palpable. Marcus tragó saliva. Yo arreglaré esto. Me ocuparé de Turner. Cuando la reunión terminó, Marcus salió furioso de la sala, con la ira hirviendo bajo la superficie. Había subestimado a Miles una vez más, y ahora su carrera estaba en juego. No cometería ese error una tercera vez. La filtración había provocado una tormenta de indignación pública. En las redes sociales, el hashtag #IdentityDenied volvió a ser tendencia mundial, y las historias de discriminación racial en los viajes aéreos inundaron Internet. Miles observó cómo los números subían en la pantalla de su teléfono, y el apoyo llegaba desde todos los rincones del país. Lo logramos, dijo Lisa, sentada frente a él en su oficina. La gente está escuchando. Ahora es más grande que nosotros. Miles asintió, sintiendo el peso de lo que habían logrado. Esto nunca se trató solo de mí. Se trata de todos los que han pasado por esto. Lisa sonrió, pero luego su rostro se puso serio. Pero no podemos ponernos cómodos. La aerolínea nos atacará con fuerza. Marcus no va a permitir que esto pase. Estamos listos, respondió Miles, con voz firme. Y ahora, tenemos más que una historia. Tenemos la verdad. En ese momento, Rachel entró con una pila de papeles. Presenté la demanda, dijo, dejando los documentos sobre la mesa. Ahora estamos oficialmente en territorio legal. Se acerca la batalla judicial y debemos estar preparados para una larga lucha. Miles miró los documentos legales, asimilando la realidad de la situación. Estamos listos. Rachel le hizo un gesto tranquilizador con la cabeza. Tenemos un caso sólido. Y con el público de nuestro lado, les costará mucho cerrarnos el negocio. Mientras estaban sentados juntos, el peso del movimiento los oprimía, pero también una sensación de esperanza. Estaban cambiando el rumbo y, por primera vez en semanas, Miles sintió que podían ganar. La tensión de la batalla había hecho mella en la vida personal de Miles. No había visto a su familia en días, demasiado consumido por el movimiento, las protestas, el frenesí de los medios. Pero una noche, mientras estaba sentado solo en su oficina, su teléfono vibró y vio el nombre de su madre en la pantalla. Miles, dijo suavemente cuando él respondió. Ha pasado demasiado tiempo, ¿cómo lo llevas? Miles se reclinó en su silla, la tensión en sus hombros se alivió con el sonido de su voz. Ha sido mucho. No esperaba que las cosas se pusieran tan serias. Estamos orgullosos de ti, continuó. Pero estoy preocupada. Has arriesgado todo. Tenía que hacerlo, respondió Miles. No podía quedarme de brazos cruzados y dejar que esto me pasara a mí, o a cualquier otra persona. Lo sé, dijo, con la voz cargada de emoción. Pero no te olvides de nosotros. Estamos aquí para ti, pase lo que pase. A Miles se le hizo un nudo en la garganta al darse cuenta de lo distante que se había vuelto de su familia en medio de la pelea. No lo he olvidado. Solo que, hay mucho en juego. Su madre hizo una pausa por un momento antes de volver a hablar. Solo prométeme que no te perderás en todo esto. Miles cerró los ojos. Lo prometo. Después de que terminó la llamada, Miles se quedó sentado en silencio por un rato, reflexionando sobre lo lejos que había llegado y los sacrificios que había hecho. El camino que tenía por delante era largo, pero sabía que no lo estaba recorriendo solo. La sala del tribunal estaba repleta, los periodistas se alineaban en las paredes traseras, las cámaras disparaban flashes cuando Miles y Rachel entraron. La demanda había captado la atención de la nación, y hoy era el primer día de lo que seguramente sería una larga batalla legal. Rachel, tranquila y serena, tomó asiento junto a Miles en la mesa de los demandantes. Al otro lado de la sala, Marcus estaba sentado con el equipo legal de la aerolínea,
con una expresión dura e ilegible. Esto es todo, le susurró Rachel a Miles. Todo por lo que hemos trabajado se reduce a esto. Miles asintió, con el corazón palpitando con fuerza. Había enfrentado muchos desafíos en su vida, pero esto se sentía diferente. Esta no era solo una lucha por la justicia personal, era una lucha por un cambio sistémico. El juez entró y comenzaron los procedimientos. Los abogados de la aerolínea comenzaron con una defensa predecible, alegando que los documentos filtrados eran engañosos, que la compañía tenía políticas establecidas para garantizar la equidad. Pero cuando Rachel se puso de pie para presentar su argumento inicial, su voz era clara, firme e inquebrantable. Este caso no se trata de incidentes aislados, comenzó. Se trata de un patrón de discriminación que se ha permitido que se propague dentro de esta empresa durante años. Mi cliente, Miles Turner, no es solo una víctima de discriminación racial. Es un representante de innumerables personas que han sido tratadas injustamente simplemente por el color de su piel. Mientras ella hablaba, Miles sintió una oleada de orgullo por su hermana y por el movimiento que habían construido juntos. No se trataba solo de ganar una demanda, se trataba de sentar un precedente para el futuro. El primer día del juicio terminó con una oleada de atención de los medios, pero cuando Miles salió del tribunal, sintió una sensación de determinación. Habían cambiado el rumbo. Ahora, era el momento de terminar lo que habían comenzado. La sala del tribunal quedó en silencio cuando entró el juez, la tensión en el aire era lo suficientemente espesa como para atravesarla. Miles se sentó junto a Rachel, el peso del momento lo oprimía. Al otro lado del pasillo, Marcus Dean estaba sentado con el equipo legal de la aerolínea, su rostro era una máscara de compostura, aunque Miles podía ver la tensión en su mandíbula. Rachel se inclinó y susurró, «Mantén la calma. Lo tenemos todo bajo control». Miles asintió, tratando de mantener los nervios a raya. Nunca había estado más preparado, pero había mucho en juego. No se trataba solo de ganar, se trataba de justicia para cada persona que había sido perjudicada por un sistema que los veía como inferiores. El juicio comenzó con las declaraciones iniciales de ambas partes. El abogado de la aerolínea se puso de pie, con voz suave y calculadora. Damas y caballeros del jurado, este caso es sobre un malentendido, no sobre una intención maliciosa. Los documentos en cuestión han sido sacados de contexto, y mi cliente siempre ha actuado de buena fe. Miles ignoró el giro familiar y sus ojos se desviaron hacia Marcus. No pudo evitar sentir que el viejo resentimiento salía a la superficie, la misma rivalidad que había comenzado en la escuela secundaria y ahora se desarrollaba en un escenario nacional. Pero esta vez, era más grande que ellos dos. Cuando fue el turno de Rachel, se puso de pie y habló con convicción. Este caso no se trata de un malentendido. Se trata de un problema sistémico que ha plagado la industria de las aerolíneas durante años. Mi cliente, Miles Turner, fue víctima de perfil racial, y tenemos la evidencia para demostrar que este no fue un incidente aislado sino parte de un problema mucho más grande. Presentó los documentos filtrados del denunciante, que mostraban un claro patrón de discriminación. Mientras el jurado escuchaba, Miles pudo ver el cambio en sus expresiones. Estaban comenzando a comprender la gravedad de lo que estaba en juego. El juicio se prolongó durante días, con testigos llamados y contrainterrogatorios realizados. Pero el punto de inflexión llegó cuando llamaron a Marcus al estrado. Caminó lentamente, su confianza habitual vaciló un poco mientras tomaba juramento. Rachel se acercó a él con pasos mesurados y voz firme. Señor Dean, conoce a mi cliente desde hace mucho tiempo, ¿no? Marcus vaciló y entrecerró los ojos. Sí, fuimos juntos al instituto. ¿Y diría que tiene un rencor personal contra él? Marcus se movió incómodo en su asiento. No. No es personal. Rachel levantó uno de los correos electrónicos filtrados. Entonces, ¿puede explicar este correo electrónico que envió, en el que se refiere al señor Turner como un alborotador, con el que había que lidiar? Me parece que esto va más allá de lo profesional. Parece personal.
La sala del tribunal quedó en silencio sepulcral mientras Marcus luchaba por mantener la compostura. Su fachada cuidadosamente construida se estaba resquebrajando. Ese correo electrónico fue sacado de contexto, respondió Marcus, pero su voz vaciló. Rachel no cedió. Fuera de contexto o no, muestra su claro sesgo contra mi cliente. Y no se trata de un solo correo electrónico. Hay docenas de documentos aquí que demuestran que bajo su liderazgo, la discriminación racial no solo se toleraba, sino que se alentaba. Marcus apretó los puños, su frustración se desbordaba. Hice lo que tenía que hacer. Él hizo de esto algo personal. Los ojos de Rachel brillaron con victoria mientras se volvía hacia el jurado. Damas y caballeros, ahí está. No se trataba de la política de la empresa. Se trataba de una venganza personal. La animosidad de Marcus Dean hacia Miles Turner influyó en cómo se manejó este caso, y es hora de rendir cuentas. Mientras Marcus se desplomaba en su silla, derrotado, el jurado intercambió miradas. El impulso había cambiado. El último día del juicio llegó, y el aire en la sala del tribunal estaba cargado de anticipación. Miles se sentó junto a Rachel, con el corazón palpitando con fuerza mientras el juez entraba y ocupaba su asiento. El jurado había llegado a un veredicto. El presidente se puso de pie, aclarándose la garganta. En el caso de Miles Turner contra la aerolínea, fallamos a favor del demandante. Las palabras resonaron en los oídos de Miles mientras una ola de emoción lo invadía. Había ganado. Ellos habían ganado. El juez continuó, emitiendo una orden de indemnización por daños y perjuicios y exigiendo a la aerolínea que emitiera una disculpa pública por sus prácticas discriminatorias. Pero la verdadera victoria no estaba en el dinero ni en la disculpa, sino en el precedente que habían establecido. Mientras la sala del tribunal estallaba en murmullos y aplausos, Miles se volvió hacia Rachel, con una sonrisa que rompió la tensión. Lo logramos, susurró. Rachel sonrió, apretándole la mano. Esto es solo el comienzo. Fuera del juzgado, una multitud de partidarios se había reunido, sosteniendo carteles y cantando. Cuando Miles y Rachel salieron, fueron recibidos con vítores y aplausos. El movimiento había crecido mucho más de lo que ninguno de ellos había imaginado. Lisa corrió hacia ellos, con el rostro radiante de emoción. Lo lograste, Miles. Todos lo logramos. Miles miró a la multitud, sintiendo una oleada de orgullo y gratitud. Esta no es solo mi victoria, dijo, con voz lo suficientemente alta para que la multitud lo oyera. Esta es nuestra victoria. Cada persona que ha sido silenciada, cada persona que ha sido tratada injustamente, apenas estamos empezando. La multitud rugió en respuesta, la energía eléctrica. El movimiento Almohadilla Identity de Need había provocado una conversación a nivel nacional sobre la injusticia racial, y ahora, tenía el precedente legal para respaldarlo. Más tarde esa noche, Miles se encontró solo en su oficina, los vítores de la multitud todavía resonaban en sus oídos. El sol se había puesto, dejando la habitación en sombras, pero a Miles no le importaba la oscuridad. Le daba espacio para reflexionar. Pensó en lo lejos que había llegado, de un hombre de negocios que solo intentaba abrirse camino en el mundo a un símbolo nacional de la justicia. El viaje había sido largo y, a veces, casi lo había destrozado. Pero ahora, sentado aquí en el silencio, se dio cuenta de que cada lucha había valido la pena. Hubo un golpe en la puerta y Rachel entró, su rostro suave por el orgullo. ¿Estás bien?, preguntó, sentándose frente a él. Miles asintió lentamente. Sí. Español yo solo, no esperaba sentirme así. Rachel sonrió. ¿Cómo que? Como si no hubiera terminado realmente, dijo. Ganamos el juicio, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Rachel se inclinó hacia adelante, su voz gentil. La lucha por la justicia nunca termina realmente, Miles. Pero hoy, dimos un gran paso adelante. Y seguiremos luchando, un paso a la vez. Miles miró a su hermana, la gratitud llenó su pecho.
No podría haber hecho esto sin ti. Los ojos de Rachel se suavizaron. Lo hicimos juntos. Y seguiremos haciéndolo juntos. Unas semanas después, Miles estaba detrás del escenario en una conferencia nacional sobre igualdad racias. El movimiento había crecido aún más, con personas de todo el país uniéndose bajo la bandera de Almohadilla Identity de Nied. Hoy, hablaría ante una multitud de miles, compartiendo su historia y pidiendo que se sigan actuando. Mientras se ajustaba el traje, Lisa apareció a su lado, con su habitual sonrisa brillante. ¿Estás listo para esto? Miles se rió entre dientes. No creo que alguna vez esté listo para algo como esto. Tienes un talento natural, dijo Lisa, dándole un codazo juguetón. Además, esto es para lo que estás destinado. Miles respiró profundamente, el peso del momento se asentó. Siempre había sido un hombre de negocios, concentrado en construir su empresa y su futuro. Pero ahora, se dio cuenta de que su verdadera vocación era algo más grande. Gracias, Lisa, dijo en voz baja. Por todo. Lisa sonrió. Siempre, Miles. La voz del locutor resonó por los altavoces, presentándolo al escenario. Cuando Miles salió al escenario, la multitud estalló en aplausos. Hizo una pausa por un momento, absorbiendo todo, las luces, la energía, los rostros de las personas que se habían unido por algo más grande que ellos mismos. Miles tomó el micrófono y sonrió. Esto es solo el comienzo.